Buenas tardes, hermanos, hermanas, iglesia. Estamos aquí una vez más para compartir un pequeño estudio con ustedes. Le damos las gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio, porque es ciertamente gracias a Él que podemos seguir aquí compartiendo con ustedes a través de este medio. Bueno, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, estamos aquí una vez más delante de tu presencia, Padre. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote que seas tú quien nos guíe, quien nos oriente a través de este estudio, Padre, que podamos compartir palabra de acuerdo a tu voluntad, Padre. Siempre seguimos, Padre, pidiendo por aquellos que están en necesidad, Padre. Seguimos viendo que ciertamente tú sigues, Padre, haciendo milagros. Podemos oír los testimonios de personas, Padre, que han sido sanadas, de personas que han sido liberadas, de personas, Padre, que han estado en tanta necesidad y que ciertamente, Padre, tú has tenido el control de toda situación. Padre, gracias por tu misericordia. Te seguimos pidiendo, Padre, por aquellas personas que siguen en necesidad. Vemos que sí, la situación no se ve muy bien. La situación tal vez no se vea con tanta esperanza como quisiéramos, pero Padre, tú sigues teniendo el control de todo. Tú sigues bendiciendo a aquellos, Padre, que están clamando a ti. Bendito Dios, te pedimos por los enfermos, por los que están pasando, Padre, por esta enfermedad, Padre, personas cercanas, personas conocidas que hemos podido hablar con ellas, compartirles, podemos orar con ellas, Padre, y te seguimos pidiendo, Padre, que tú las guardes, que tú las protejas, que tú las bendigas, Padre. Bendito Dios, tú estás en control de todo. Vemos tantas cosas, Padre, que podemos ver día a día, cómo cambia el clima, cómo las situaciones empeoran y vemos que de repente, Padre, tú cambias las cosas. Tú cambias las situaciones, tú cambias las personas, tú cambias corazones, bendito Dios. Te damos gracias por ello. Te seguimos pidiendo por aquellos que están en necesidad. Te seguimos pidiendo, Padre, por este tiempo que vamos a compartir en esta tarde. Que tú tomes el control de ello y que, Padre, todo lo que hablemos sea de acuerdo a tu voluntad. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos avanzando con este tema. Ciertamente 3 sesiones que llevamos del tema. Pregunta: ¿por qué necesito ser parte de una iglesia? ¿Por qué necesito ser parte de mi iglesia local? Ciertamente tal vez muchas personas se han hecho esa pregunta en este tiempo, de si en realidad necesitamos ser parte de una iglesia. Bueno, hemos estado estudiando el libro de Efesios y a través de lo que el apóstol Pablo nos dice en esta carta a los Efesios, podemos ver que la necesidad de ser parte de una iglesia, de ser parte de la comunidad cristiana, de ser parte de esa familia en Cristo y seguidores de Cristo. Bueno, esta semana tenemos un punto más del por qué necesitamos ser parte de una iglesia, parte de nuestra iglesia local, parte del cuerpo de Cristo. El tema de esta semana es el por qué. Porque nos alentamos mutuamente, nos alentamos los unos a los otros, y eso debe de ser parte de ser parte de una iglesia, que podemos darle palabras de aliento a nuestros hermanos en Cristo, así como podemos recibir palabras de aliento de nuestros hermanos en Cristo. Entonces ese es el tema de esta semana, y queremos hablar de este tema a través de, continuando en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Vamos a estar hablando del verso 17 en adelante. Pero sí, todos en algún momento necesitamos palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras que nos hagan sonreír
en medio de la tristeza, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad. Y es ahí donde nosotros como iglesia podemos implementar el ser parte de una iglesia, el poder dar palabra de aliento, palabra de ánimo los unos a los otros. No sé si en algún momento nosotros podamos recordar que pudimos darle la mano a alguien, pudimos ayudarle, pudimos ser de bendición para alguien, y que en algún momento también recibimos de igual manera de esa persona, recibimos bendición, recibimos la ayuda en un momento de necesidad. De eso es de lo que se trata este estudio. Pero vamos a ver en el versículo 17, vamos a comenzar ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo. Verso 17 al 22. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y tal vez me van a decir: hermano, ¿y eso qué tiene que ver con animarnos los unos a los otros? Bueno, vamos a llegar a ese punto, hermanos, vamos a llegar a ese punto, pero vemos que el apóstol Pablo nos está, primero está haciendo un requerimiento. Dice: esto pues digo y requiero. Pero no es el apóstol Pablo, dice: en el Señor. O sea que si somos creyentes, que estamos en nuestra fe y estamos caminando de la mano de Dios, estas palabras del apóstol Pablo son para nosotros. Dice: esto pues digo y requiero. Quiere decir que el apóstol Pablo nos está, quisiéramos decirlo, como dando una orden. Es un requerimiento, es algo que es necesario que nosotros como parte del cuerpo de Cristo empecemos a hacer. Dice: requiero en el Señor. ¿Qué es lo que requiere el apóstol Pablo? Requiere que ya no andemos, dice, como los otros gentiles, que ya no andemos en esa manera de vivir en la cual tal vez anduvimos en algún momento. Dice que andaban en la vanidad de su mente, que en otras palabras, que andaban y hacían lo que querían, hacían de acuerdo a su voluntad. Dice: requiero que ya no andéis como los otros gentiles. Dice el verso 18: teniendo el entendimiento entenebrecido. En otras palabras, que estaban totalmente perdidos en sus deseos, perdidos en lo que ellos querían hacer y vivir. Dice: ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Tenían, en otras palabras, un entendimiento perdido. Vivían en ignorancia, sin el conocimiento de en realidad quién es Dios, sin el conocimiento de en realidad qué es lo que le agrada a Dios. Y ahí es donde el apóstol Pablo nos llama y nos pide que ya no vivamos de esa manera, que haya una manera diferente de pensar, que haya una manera diferente de vivir, que no seamos insensibles, ¿verdad? Nos lo dice en el verso 19. Dice los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea que ya eran insensibles, que ya no había cosa que los motivara, que los empujara a vivir una vida diferente, sino que ya se habían entregado
a sus deseos carnales, a su lascivia, a cometer toda clase de impurezas, a cometer toda clase de pecados. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está animando a través de este capítulo 4. A que vivamos de una manera diferente. No como los otros gentiles, no como aquellos que seguían viviendo en pecado. Dice verso 20, que no es lo que nosotros, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Verdad? No es exactamente lo que nosotros aprendimos, si en realidad estamos y somos seguidores de Jesucristo. No es lo que aprendimos de Él, a vivir de esa manera. Debemos de tener un conocimiento de quién es Cristo. Y después poder vivir de una manera diferente. Porque ahora conocemos a Cristo. Dice el verso 21, si en verdad hemos aprendido, si en verdad le habéis oído, si habéis sido por Él enseñados, ¿conforme a qué? No conforme a nuestro pensamiento, sino conforme a la verdad que está en Jesús. Si en realidad hemos aprendido, si en realidad hemos seguido, si en realidad hemos oído a Jesucristo, que podamos vivir de esa manera, porque dice, es conforme a la verdad que está en Jesús. Es conforme a la verdad que podemos nosotros aprender al tener una relación con Jesucristo. Verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. El apóstol Pablo nos sigue invitando a que ya no vivamos en esa vida pasada, en esa vida anterior, sino que nos despojemos, sino que desechemos toda esa manera de vivir, que salga de nosotros. Despojar es simplemente tirar, sacar aquello que no sirve, aquello que ya no queremos, aquello que queremos apartarnos de. Dice, despojaos del viejo hombre. Que nos despojemos, que nos deshagamos de aquel viejo hombre, de aquella vana manera de vivir anterior a Cristo, anterior a cuando nosotros conocimos a Cristo. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa manera de vivir está totalmente, nos lleva a vivir de una manera deshonesta. Nos lleva a vivir en deseos engañosos que no nos llevan a vivir dentro de la verdad. Pablo está amonestando a aquellos fieles seguidores de Cristo. Los amonesta de una manera pidiéndoles que se despojen de aquel viejo hombre que vivía en pecado. De aquel viejo hombre que vivía a su manera. De aquel viejo hombre que hacía lo que quería. Que ahora vivamos en la verdad que hemos aprendido de Cristo. Esto solo es posible si en verdad nosotros hemos oído y hemos aprendido lo que Jesucristo nos enseña. A través de su vida, a través de la palabra, a través del evangelio, a través de una relación personal con Él, es que nosotros podemos vivir y despojarnos de aquel viejo hombre. En otras palabras, el apóstol Pablo nos dice que llega un momento en la vida del creyente verdadero cuando su pensar y su manera de vivir son transformados. Llega un momento indicado en la vida de todo aquel creyente que en realidad está buscando de Cristo, donde nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir va a ser diferente. Y el apóstol Pablo nos anima a vivir de esa manera. El apóstol Pablo nos sigue hablando a través de esta carta en el verso 23 al 28.
Y nos habla de una vida nueva, una vida en Cristo, una vida diferente. Tal vez muy diferente a la que estábamos acostumbrados a vivir. Pero que nos está haciendo la invitación. Dice verso 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El apóstol Pablo aquí nos está hablando de una renovación. ¿Y qué es una renovación? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros queremos renovar nuestra casa, renovar nuestro jardín, renovar cualquier otra cosa? Cuando hablamos de renovar, hablamos de cambiar, de hacer algo diferente, de poner algo nuevo y sacar algo viejo, de quitar lo que se está echando a perder y poner algo nuevo que luce mucho mejor. Eso es renovar. El apóstol Pablo nos habla de una renovación, pero no de una renovación en nuestro físico, sino de una renovación en nuestra mente. Que podamos renovar nuestra mente, en otras palabras, que podamos pensar de una manera diferente, de una manera donde podamos agradar a Dios a través de nuestro pensamiento. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. También nos habla el apóstol Pablo de una vestimenta nueva. Y no queremos pensar como aquel todo hombre que dice que va a cambiar. Y hace la promesa de cambiar. Y dice, y de mañana adelante soy un nuevo hombre. Y de repente aquel nuevo hombre era peor que el anterior. No queremos vivir de una manera, no es lo que nos habla el apóstol Pablo aquí. Dice, vestíos del nuevo hombre, pero no de cualquier hombre, no de cualquier pensamiento. El apóstol Pablo nos clarifica aquí. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es de acuerdo a la justicia y santidad de la verdad. No es cualquier hombre. El apóstol Pablo no nos está animando a vestirnos de un nuevo hombre cualquiera, sino nos está animando a que nos vistamos de ese nuevo hombre que es de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, de acuerdo al pensamiento de Dios, de acuerdo a la justicia y santidad que hay en Dios. Ese es el nuevo hombre del que el apóstol Pablo nos está hablando. Verso 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual el apóstol Pablo nos dice, o sea, si tú ya empezaste, ya comenzaste con esa renovación de tu mente, ahora ya te vestiste de ese nuevo hombre, que es de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que Dios ha creado en su justicia y santidad. Por lo cual dice, entonces podemos entender que si nosotros estamos ya encaminados en eso, en ese nuevo hombre, en esa nueva mente, ahora es que vamos a poder desechar toda mentira. Es que solamente a través de esa vida, de esa mente renovada, de esa nueva vestimenta, de ese nuevo hombre que Dios ha puesto en nosotros, es que ahora vamos a poder deshacernos y desechar toda mentira, y lo único que vamos a poder es hablar verdad. Verdad. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y yo sé que de repente vamos a decir, hermano, pero es que es una mentirita piadosa, es una mentirita blanca, es cualquier cosita, no va a pasar nada. Dice que nos desechemos de toda mentira. Desechar la mentira, que no debe de haber en nosotros totalmente mentira, sino que debe de haber verdad. Y de eso es lo que debemos de hablar, verdad, cada uno con su prójimo.
¿Por qué? Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros en ese cuerpo de Cristo. Como parte de esa iglesia, como parte de esa congregación, somos miembros los unos de los otros. Es cuando estamos en ese camino que podemos nosotros empezar a desechar toda mentira, hermanos, y empezar a hablar verdad. Cuando llegamos a entender en esa mente renovada qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Él está buscando de cada uno de nosotros. Verso 26. Somos humanos. Somos humanos cada uno de nosotros y de repente nos vamos a molestar por cualquier cosa. De repente va a haber molestia, de repente va a haber enojo. Y el apóstol Pablo lo sabía. Tal vez vivió algunas situaciones. Si podemos recordar, hubo algunas situaciones donde no estuvo de acuerdo con algunos de los otros apóstoles. Y hubo molestia. Y tal vez hubo enojo. Pero aquí nos habla, dice, airaos, pero no pequéis. Dice que sí, ciertamente como seres humanos nos vamos a molestar por cualquier pequeñez, por cualquier cosa que no nos guste. Pero dice que no llevemos esa molestia hasta el punto de pecar, hasta el punto de enfurecernos y hasta el punto de actuar de una manera deshonesta. Humanamente nos molestamos, pero no dejemos que el enojo nos lleve al pecado. ¿Verdad? Dice, y aquí no lo dice, nos lo aclara el apóstol Pablo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que en otras palabras, si nosotros tenemos molestias, si nosotros nos hemos enojado, nos hemos frustrado con algo que algún hermano o alguna hermana dijo dentro o fuera de la iglesia, no importa dónde haya sido o cómo haya sido. Dice que no dejemos que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Que no dejemos y permitamos que esa pequeña molestia se haga más grande, se extienda. Que no dejemos para mañana el poder clarificar esa molestia, ese enojo. Que no permitamos que eso llegue a un punto de actuar de una manera deshonesta, de una manera que nos lleve al pecado. Dice el verso 27, ni deis lugar al diablo. Es por esas pequeñeces que a veces nos molestan, que a veces nos frustran, que ahí es donde nosotros le damos el espacio al enemigo. Que empiece a obrar en nuestra vida y que empiece a crear un pensamiento que no debe de haber en nosotros. De egoísmo, de orgullo, de envidia, etc. Donde el enemigo puede entrar y destruir. Es por eso que el apóstol Pablo nos indica y nos anima a que no le demos ese lugar al diablo, ese lugar al enemigo, de que empiece a destruir nuestra vida y después la de los demás. Porque es a través de pequeñeces. ¿Cuántos no hemos oído de pequeñeces que alguien se molestó porque tal vez no le gustaba el color de las sillas? O tal vez no le gustaba el color de las paredes. ¿Y por qué pintaron esa pared de ese color? ¿Y por qué esas sillas no son más acolchonadas? Y etcétera, y etcétera, etcétera. Y nos molestamos. Y nos frustramos. Y queremos cambiar todo. Cuando simplemente debemos de empezar a renovar nuestra mente. A renovar nuestra mente y a vestirnos de ese nuevo hombre. Creado por Dios. Creado según Dios. En su justicia y en su verdad. En el verso 28, el apóstol Pablo nos invita a vivir una vida de integridad. Una vida de integridad.
Pero una vida de integridad no solo para mí, no solo para mi bienestar, no solo para lo que yo quiero o yo deseo. Una vida de integridad donde ahora puedo yo compartir con aquel que está en necesidad. Dice el verso 28, el que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es una invitación, sabemos que bueno, ciertamente el hurtar es un pecado, el robar, vamos a ponerlo de otra manera. Pero el apóstol Pablo simplemente está haciendo una referencia a cómo debemos de vivir una vida diferente. Aquel que hurtaba dice, no hurte más, sino trabaje. Aquel que le gustaba hacer tal cosa, apártese de ella y hágalo diferente, hágalo bueno, haga lo que es de beneficio, y no tan solo para ti, sino para alguien más. Porque ahora nos está invitando a que hagamos lo bueno con nuestras manos, con nuestro esfuerzo, para que podamos compartir con aquel que padece necesidad. Es una invitación, hermano, como muchas que nos han hecho. Aquí el apóstol Pablo nos hace esa invitación a que vivamos una vida diferente, a que vivamos una vida de integridad, porque ciertamente somos representantes de Cristo y debemos de vivir vidas íntegras. Podemos ver nosotros a través de los 4 evangelios, y a través de ellos podemos entender qué es lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, a través de los 4 evangelios. Pero cuando empezamos a leer las epístolas y cada una de estas cartas del apóstol Pablo, ahí podemos nosotros ser desafiados. Es un desafío a vivir de una manera diferente, a vivir de acuerdo y conforme a Jesucristo, aquel Jesucristo que reina y que también nos va a llamar a cuentas. Es una manera diferente de vivir, y es lo que el apóstol Pablo está expresando a través de esta carta, que dejemos esa antigua, pasada manera de vivir, donde era todo de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestros deseos, con una mente reprobada, con una mente que no es aprobada por Dios. Y que ahora empecemos a vivir con una mente renovada, con una mente diferente, nueva, con una vestimenta nueva también, de un hombre diferente, de un hombre que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la invitación del apóstol Pablo. Esa nueva vestidura es nada menos que el nuevo hombre, recordándonos de la nueva creación, donde el mismo apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es el mismo apóstol Pablo que nos recuerda que si nosotros en realidad hemos aprendido, si nosotros en realidad estamos siguiendo a Jesucristo, todo lo pasado quedó atrás. Debemos de ser diferentes, debemos ser una criatura nueva, renovada, donde todo ahora es diferente, donde todo a través de Jesucristo es hecho nuevo y renovado. ¿Cómo podemos nosotros entonces expresar o demostrar esta nueva vestimenta, esta nueva criatura, este nuevo hombre? Esa vestidura del nuevo hombre solo se ve a través de los cambios radicales en la vida de esa persona. Es de la manera que nosotros podemos demostrar, en contraste con la vida que vivíamos anteriormente. Cambios radicales, cambios que se ven,
cambios que se sienten en una persona. Y aquí podemos ver el milagro del nuevo hombre, ¿verdad? El milagro del nuevo hombre, nos lo dice el apóstol Pablo. Aquel que hurtaba, no hurte más. El milagro del nuevo hombre: dejas de hacer lo que estaba mal y comienzas a hacer lo bueno. Y comienzas a hacerlo diferente, de una manera que honre a Dios y que agrade a Dios. Y entonces no empiezas y ya no sigues buscando solo para ti, sino que también empiezas a buscar para compartirle a los demás. Vamos a pasar al verso 29 al 32. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El asunto aquí está claro, hermano. Pablo no solo está hablando de maldiciones o profanidades. Él nos dice que el cristiano debe de rechazar cualquier palabra o conversación que tiene el propósito de destruir a cualquier persona. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra que pueda hacer daño a cualquier otra persona o que tenga la intención de hacer daño. Todo cristiano debe de rechazar cualquier palabra o conversación que tiene ese propósito de destruir a cualquier persona, no importa, sea quien sea. O que podamos destruir su reputación o cualquier otra relación personal. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está invitando a que no salga ningún tipo de palabra como esa, que pueda hacer daño en cualquier aspecto a cualquier persona. No nos invita, sino que nuestras palabras sean buenas. ¿Buenas para qué? Para edificar. Dice: para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí no estamos hablando simplemente a hermanos y hermanas de la iglesia, sino que a cualquier persona que nosotros podamos, en nuestra manera de hablar, edificarlos, hacerlos crecer de una manera en la verdad de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está invitando. Otra vez, que dejemos de hacer lo equivocado, lo malo, lo que tal vez en algún momento estábamos acostumbrados a hacer, y que comencemos a hacer lo totalmente opuesto, que es ahora lo bueno, lo agradable, lo que edifica, lo que ayuda a aquellos que nos están oyendo a crecer. Y bueno, aquí se pone interesante porque dice, ahora nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis. En otras palabras, que no lo hagamos sentir de una manera afligida, que no lo hagamos sentir de una manera que lo estamos en forma de molestia. No contristéis, dice, al Espíritu Santo de Dios. Y eso tiene que ver con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar. En otras palabras, que todo lo que hagamos sea agradable para Dios. Es la única manera que no podemos llegar a contristar al Espíritu Santo, si nosotros estamos actuando de una manera correcta delante de Dios. Dice que no contristamos a ese Espíritu, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados, o fuisteis sellados, dice, para el día de la redención. En otras palabras, si tú ya aceptaste a Jesucristo, si tú ya eres parte de seguidor de Jesucristo, y lo has aceptado, y estás en ese caminar de una manera diferente, donde lo demuestras a través de tu conducta, a través de tu diario vivir,
es que ahí es donde vemos el sello de ese Santo Espíritu en nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a vivir una vida diferente. Dice verso 31, dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El apóstol Pablo nos hace un enlistado de cosas con las que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Si nosotros estamos en esa amargura, en ese enojo, en esa ira, en esa gritería, en esa maledicencia, en estar diciendo palabras deshonestas, dice, y toda malicia. Si en nosotros hay un pensamiento de hacerle daño a alguien de alguna manera, toda malicia. Cuando hay malicia en nosotros es que estamos buscando la manera de hacerle daño a alguien de alguna forma. Otra vez nos invita el apóstol Pablo en el verso 32 a que hagamos totalmente opuesto a esa manera de vivir, a esa vida pasada. Dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y aquí nos recuerda por qué. ¿Por qué nosotros debemos de vivir de esa manera? ¿Por qué nosotros debemos de tener misericordia? ¿Por qué nosotros debemos de perdonar? ¿Por qué nosotros debemos ser benignos los unos con los otros? Dice, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En estos versículos el apóstol Pablo nos dice que nosotros como creyentes debemos de enriquecer a toda persona que nos oye a través de nuestras palabras. Y Pablo amonesta a aquellos cristianos para que no usen palabras corrompidas, palabras deshonestas, sino que nuestras palabras edifiquen en lugar de destruir, en lugar de corromper, en lugar de hacer menos o dañar. Pablo simplemente nos sigue invitando a vivir como ese hombre nuevo, con esa mente renovada, viviendo en integridad, viviendo en paz, despojándonos de toda cosa que pueda afligir o molestar al Espíritu Santo. Despojándonos, desechando, echando fuera. En otras palabras, nosotros podríamos identificar esa palabra de despojar como echar a la basura, como tirar, sacar fuera algo que no necesitamos. Pablo implica que no ser transformados en esta nueva manera de vivir o de pensar es como nosotros vamos a contristar al Espíritu Santo. Si nosotros no empezamos a vivir de una manera diferente. Porque ahora decimos ser cristianos. Porque ahora decimos que estamos buscando de Dios. Pero si no empezamos a vivir de una manera diferente, ¿cómo podríamos nosotros comprobar eso? Y por último nos recuerda que debemos de ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque ya Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque Dios ya nos ha perdonado. Entonces, aquí es donde en el verso 32 se concluye lo que hablábamos al principio de este tema. Que nos debemos de alentar los unos a los otros, que nos debemos de alentar mutuamente. Y ese es el propósito de ser parte de la iglesia, parte de tu iglesia local. Que tú puedes dar palabras de aliento, palabras de ánimo. No tan solo a nuestros hermanos de la iglesia o hermanas, sino a cualquier persona que podemos animarla en un momento de desesperación y que podemos ayudarla en un momento de necesidad. Aquí se concluye en este verso 32, dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El ejemplo lo tenemos, hermanos.
La invitación nos la hace el apóstol Pablo a través de esta carta. Que vivamos de una manera diferente, con una mente renovada, con una vestimenta nueva, que es a través de lo que Dios ya ha preparado para cada uno de nosotros. Que simplemente empecemos a vivir de esa manera. Dios quiere que nos animemos los unos a los otros. El ánimo es contagioso, así como lo puede ser la tristeza o muchas otras cosas. El ánimo es contagioso, y mucho más cuando brota del Espíritu Santo, de un creyente agradecido por la bondad y la misericordia de Dios. Cuando nosotros empezamos a demostrar ese ánimo y podemos animar a nuestros hermanos en Cristo, es que entonces nosotros estamos demostrando que en realidad somos una persona nueva, somos una criatura nueva en Cristo. Y hermanos, los quiero dejar con este pasaje de Santiago 2, verso 14 al 18. Porque así como nos lo acaba de decir el apóstol Pablo en esta carta, que debemos de demostrar a través de nuestra vida que hemos cambiado, que seguimos cambiando, porque cada día es una oportunidad de seguir cambiando para bien. Miren lo que nos dice Santiago 2, verso 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguna dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, somos llamados a entrar en acción, a estar motivándonos a nosotros mismos para poder motivar a alguien más. Hermanos, que Dios me los